Y en el caso de Morgan, digamos, como le decía, es una matriz histórica y política diferente. Es Estados Unidos que se está conquistando a sí mismo, ese proceso de exterminio y repoblamiento por colonos blancos, él muy comprometido con la causa indígena en diferentes niveles y tratando al mismo tiempo de dar cuenta o generar una teoría en torno a la evolución humana en sus diferentes aspectos. ¿Sí? La cuestión de colocar a las instituciones como un producto histórico, económico, político, cultural y demás, es ambigua o es ambivalente en el sentido que por una parte desnaturaliza las instituciones de la época, es decir, no siempre hubo Estado, el Estado es producto de una evolución, no siempre hubo este tipo de familia es producto de otras estructuras familiares anteriores. Bueno, este tipo de creencias es producto de evolución de otras formas de religiosidad y creencias anteriores, y eso hace que por una parte se relativicen las instituciones del momento, pero por otra también se legitimen en el sentido de constituirse, vuelvo a insistir, como el producto más elaborado, ¿sí?, del desarrollo humano, de la evolución humana y del progreso humano. También hay que acordarse que el mito del progreso, las evaluaciones éticas evolucionistas está presente, y el mito del progreso es el mito de la modernidad, sin duda. Bueno, Morgan plantea estos estados, otros evolucionistas también van a desarrollar diferentes esquemas evolutivos con características que diferencian, por ejemplo, qué tipo de familia se encuentra en el estado del salvajismo, qué tipo de estructura, no sé, productiva se encuentra en el estado de civilización, dónde se coloca la pesca, dónde se coloca la invención del fuego, la cerámica, la agricultura, etcétera, qué elementos tiene que tener una sociedad y una cultura para que esté en el estadio del salvajismo, de la barbarie o de la civilización. Bueno, y eso le va a generar una enorme cantidad de problemas, porque, por ejemplo, van a encontrar rasgos diacríticos y elementos que corresponden al salvajismo en el estado de la barbarie. Van a encontrar elementos que corresponden a la civilización, a la barbarie. Van a encontrar elementos de la barbarie, de la civilización. ¿Cómo se puede pretender que en una sociedad donde el gobierno de la razón la gente tenga miedo de pasar por abajo de una escalera por no tener pareja? Bueno, esas cuestiones le dificultaban mucho el esquema evolucionista, y va a ser uno de los elementos que lo va a colocar en crisis. Inventaron un concepto para tratar de dar cuenta de por qué determinadas prácticas económicas, políticas y culturales estaban en otro estadio, que era el concepto de sobrevivencia, ¿sí? Es decir, esta situación, esta forma de producir, esta manera de relacionarse, esta institución en realidad no corresponde a este estadio porque no tiene ninguna utilidad, ninguna característica que le haga propio a este estadio, pero es una sobrevivencia de los estadios anteriores. Y hay un aporte interesante de Malinowski que dice, bueno, pero en realidad no son supervivencias, son elementos que quedan eventualmente de etapas históricas anteriores porque cumplen alguna función, ¿sí? Y sobre todo las dimensiones simbólicas, que muchas veces son negligenciadas, cumplen digamos, funciones elementales en una cultura. Eso es muy importante, digamos, cumplen funciones fundamentales, fundacionales, yo diría, de varios aspectos sociales. Entonces nos encontramos con los límites de tratar de dar cuenta de elementos que no corresponden a una época a otra. Nos encontramos con problemas, se podría decir, tipológicos, es decir, las sociedades corresponden a veces sí y a veces no a determinados estadios evolutivos. Eso va a empezar, o sea, la idea de generar leyes tendenciales de evolución de la humanidad va a requebrajarse por diferentes lados. Una de las reacciones va a ser el funcionalismo con Malinowski, y la otra de las reacciones va a ser
el pensamiento boasiano, que muchas veces se conoce como particularismo histórico, y al decir particularismo histórico ya está señalando la crítica, es decir, no hay una historia de la humanidad, es una invención, la historia universal. Ya Marx planteaba que era una invención, sino que cada cultura posee su propia temporalidad. En el caso de Morgan, uno de los aportes fundamentales, y por eso las estructuras elementales de parentesco de Levi-Strauss van a comenzar con una mención a él, es que va a descubrir algo que parece muy sencillo ahora, pero que no estaba muy claro en esa época. Primero, que el parentesco, ¿sí? El parentesco es una dimensión permanente en las culturas, y ahí él va a hacer un estudio de lo que él entendía como familias, un estudio evolutivo de las familias, ¿sí? Después, que el parentesco no se reduce solo a la consanguinidad, sino que también tiene que ver con los parentescos por alianza, lo que podemos entender parientes políticos, es decir, él no tiene la idea de estructuras de parentesco como lo podría tener Levi-Strauss, pero va a empezar a ver configuraciones que son determinantes para esas culturas, y se va a dar cuenta de que estas diferentes estructuras familiares tienen correlaciones con dimensiones económicas, con dimensiones políticas y demás. Después Godelier, de una antropología marxista, va a decir, bueno, en las sociedades precapitalistas las relaciones sociales de producción en sentido marxista son en realidad relaciones de parentesco, principalmente. Ese, digamos, va a ser el gran aporte de Morgan, comprender, digamos, denaturalizar las organizaciones familiares de la época, y también demostrar que la complejidad que van asumiendo, la complejidad relativizando este concepto, ¿sí? Que van asumiendo esas estructuras familiares, esas organizaciones familiares, no son azarosas, y que a su vez dependen de dimensiones económicas que afectan lo político y que constituyen lo social. Por eso va a ser, digamos, la piedra angular del libro de Engels, El origen de la familia, de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque manifiesta esa concatenación y relación.